Bienvenidos a esta sesión. Para los que no me conozcan, soy Igor Aranguren, soy el responsable de internacionalización y socios de Aclima, que es el clúster de industrias de medio ambiente del País Vasco. Desde Aclima apoyamos los proyectos innovadores en todo el sector ambiental y especialmente en el sector del agua. Tenemos 124 socios. Y en esta sesión vamos a hablaros de algunos proyectos relacionados con el agua, ¿de acuerdo? Quiero agradecer su participación a Miquel Aguirre y a Jorge García Larco de Aquadat y a Juan Sobrira y a Laura Núñez del ITC, del Instituto Técnico de Galicia, si no lo digo mal, porque nos harán las presentaciones. Antes de seguir, recordaros que el evento se va a grabar para luego colgarlo en las famosas redes sociales y demás, para que el que no lo pueda seguir o necesite luego volver a escucharlo lo tenga a su disposición. A los asistentes les pido que tengan los micros y las cámaras apagadas para que no se monte mucho lío, ¿de acuerdo? Y nada, pues voy a empezar yo presentando, dentro de mi rama, que es la internacionalización, presentando un proyecto en el que Aclima es líder, ¿de acuerdo? Y está relacionado con el agua. Voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? No sé si se ve. ¿Se ve bien? Uy, a ver si... Vale. Bien, el proyecto se llama EU Water for ESD. Es un proyecto así en resumen, lo que busca en su definición, es la creación de una asociación europea que permita la entrada de las soluciones Water Smart en los mercados del desarrollo sostenible en países emergentes. Bien, explicado así, es un proyecto que lo que busca es que las empresas que tengan nuevas tecnologías, nuevos desarrollos para la gestión del agua, puedan acceder a mercados donde sea necesaria, pero no tengan aquellos medios para acceder a esas soluciones, ¿de acuerdo? Las cifras del proyecto. Somos 5 socios, el proyecto son 3 años, ahora haremos más o menos el año y medio, con lo típico de todos los proyectos europeos que ya conoceréis, 6 paquetes de trabajo, 41 resultados, ¿de acuerdo? Los paquetes de trabajo. El primero, el básico, es la gestión y ejecución del proyecto, como todo proyecto que tiene, y la comunicación y difusión, que son vamos a decirlo, los más estandarizados. Bien, los otros 4 paquetes tienen de especial, vamos a decirlo, es que el paquete 3 es un diseño de una estrategia conjunta de internacionalización, porque este proyecto no pretende, bien, vamos a dar un apoyo a las empresas para que entren, sino que se haga con una estrategia, que hay una colaboración entre esas empresas del sector del agua y afines, ¿vale? Porque una de las cosas, este paquete ya está finalizado, una de las cosas que se ha descubierto es que efectivamente las empresas del sector del agua son las importantes, son vamos a decir, las estrellas del proyecto, pero necesitan de otros sectores, de otros tipos de empresas para poder llegar a esas soluciones, ¿de acuerdo? Todos los que estáis en esta jornada ya sabréis por experiencia que puede ser muy bueno en la gestión del agua, pero vas a necesitar de empresas de construcción, de ingenierías, de todos otro tipo de sectores, vamos a decirlo así, que te acompañen en esa aventura, ¿de acuerdo? Luego, una vez desarrollada esa estrategia de internacionalización, lo que se ha buscado es validar esa estrategia. Esa validación se está haciendo a través de reuniones con otros sectores, de reuniones con otros agentes e incluso de reuniones con aquellas entidades, aquellos actores objetivo del proyecto, vamos a decirlo, o demandantes del proyecto, ¿de acuerdo? Ya veréis más adelante, ya hemos empezado a hacer esa relación con esos actores clave que puedan beneficiarse de este proyecto, ¿de acuerdo? Y luego el Work Package 5, quinta parte, es una fecundación cruzada. En Europa hay muchos proyectos en desarrollo intercluster e interempresas. Esos proyectos
aparte de su desarrollo, tienen unos objetivos propios, efectivamente, y tienen unas características de las cuales nuestro proyecto se puede beneficiar y nosotros podemos beneficiar a otro. Por un ejemplo, ahora mismo vamos a lanzar una serie de 3 webinars a lo largo de aquí a junio para apoyar a las empresas que se quieran internacionalizar. Y lo hacemos en colaboración con otros 2 proyectos europeos, ¿de acuerdo? El primer webinar será cómo internacionalizarse, cómo dar tus primeros pasos en la internacionalización. Y el segundo será más centrado en la zona geográfica de Latinoamérica, que es uno de los objetivos del proyecto, y la otra es en África, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo haremos en colaboración con otros proyectos para beneficiarnos mutuamente y poder, en un solo evento, dar respuesta a todas aquellas pymes de distintos sectores que puedan sacar provecho de esas reuniones, ¿de acuerdo? ¿Quiénes participan en el proyecto? France Water Team, Aclima, Colliance, CREA y Green Synergy Cluster. Son proyectos, son clústeres dedicados al agua, menos Aclima. Aclima es un poco, vamos a decir, un poco el verso libre por ahí, porque Aclima no solo se dedica al sector agua, se dedica, como bien sabéis, a todos los sectores medioambientales. Aún Aclima con sus 124 socios no es el más grande ni mucho menos, porque France Water Team tiene 500 socios a nivel nacional y ya estamos creando una red donde animamos a todas aquellas empresas interesadas a participar. Realizamos acciones de todo tipo, que luego os explicaré. Como hemos dicho, el concepto general es permitir que las soluciones esas globales e inteligentes, esas soluciones, sobre todo inteligentes, de nuevo desarrollo en torno al sector del agua, desarrolladas por pymes, puedan acceder a otros mercados. En nuestro proyecto en concreto es África Oriental y es Latinoamérica, focalizándose, como ahora veremos, en 4 países en concreto, pero que ayudarles en esa penetración en los mercados, tanto conociendo a los actores clave, conociendo a los demandantes, conociendo las necesidades de los países, conociendo las soluciones que pueden aportar las empresas y casándolas entre ellos para que puedan desarrollar esos proyectos, ¿de acuerdo? Y estos son los 4 países que tenemos como foco a día de hoy. África y Latinoamérica son inmensos y hay que focalizarse en los países. En ese tercer paquete que he dicho del desarrollo de la estrategia, se hizo un análisis de los mercados y se definieron estos 4 como base para el proyecto, ¿de acuerdo? Porque el último Work Package, el sexto, que no os he contado antes, busca un desarrollo en el tiempo, ¿vale? Que no sean, los proyectos europeos tienen una financiación a unos años, tienen un desarrollo de 3, 4 años, 2, 3, 4 años, y se acaban ahí. No, nosotros buscamos, y más en la internacionalización, que siempre es a largo plazo, siempre buscamos que tenga un sostenimiento en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la estrategia definió estos 4 países como foco para luego expandirse a los demás países, ¿de acuerdo? De esa región. Esa era la idea. Por eso hay otros proyectos que igual atacan a toda una región. Nosotros nos hemos focalizado en 4 países como punto de partida, ¿vale? La estrategia del proyecto, como os he dicho, es el diseño de esa estrategia común que permita acceder, una aplicación de 4 instrumentos que luego los comentaremos, la participación entre los 5 proyectos y esa promoción del proyecto como metaclúster, donde entran no solo aquellos que participen, sino puedan añadirse otros clústeres de otras regiones que puedan ser interesantes y puedan abordar esos retos transversales que existen, porque al final el agua es muy transversal, ¿de acuerdo? Vale, estas son las herramientas que tenemos. Una información a través de un boletín que solemos enviar bimensualmente con aquellas noticias de interés que tenemos, un desarrollo de unas acciones de mejora de las capacidades, pues esa formación a través de los webinars, un coaching, un mentoring, un asesoramiento a las pymes que quieran participar en el proyecto que les puedan ayudar a salir hacia afuera,
un e-marketplace que estamos desarrollando a día de hoy donde puedan unirse la demanda y la oferta del agua, ¿de acuerdo? Misiones comerciales, asistencia a ferias, encuentros B2B, tanto aquí como fuera, y unas misiones exploratorias. Hemos hecho justo a final de año 2, una a Perú y otra a Kenia, ¿vale? Para ir ya conociendo esos mercados. Y vamos a desarrollar en Esmagua, que intentaremos estar, vamos a desarrollar unas jornadas B2B y unos encuentros. En Poluteca haremos lo mismo y ya cada año que viene lo haremos en IFA. Encuentro donde se presentarán tecnologías que os invitamos a que participéis y unas reuniones B2B con aquellas empresas europeas que quieran asistir. ¿De acuerdo? Y luego, otra herramienta son las famosas oportunidades financieras. ¿Vale? Estamos estudiando cómo financiar los proyectos que puedan desarrollarse desde Europa y desde los países participantes y qué financiación privada podemos detectar para esos proyectos y esas nuevas tecnologías en agua que podamos desarrollar. ¿De acuerdo? Vale. Los objetivos son llegar a 1000 pymes con información, que 200 pymes reciban ese asesoramiento a través de los webinars y los coaching y demás, y que podamos financiar a 16 proyectos o 16 empresas que tengan algún proyecto, ¿de acuerdo? Y que 84 pymes participen en esas misiones comerciales. Esa es un poco la idea. Vale, y los sectores clave, como bien sabéis, como he dicho, el agua es muy transversal y las pymes tienen desarrollos de interés en todas estas áreas, desde la construcción y planificación, la agricultura y el sector primario, las industrias, con esa demanda de agua. En Perú nos decían que mucha de la problemática era que las industrias acaparan mucho del suministro de agua que no llega a ese sector primario o a esa población. Pues, soluciones para que esas industrias consuman menos agua o reutilicen ese agua. ¿Vale? La energía como un servicio y suministro de agua y eliminación de aguas residuales, sobre todo en esos países que nos hemos focalizado, en pequeñas poblaciones, donde tienen muy complicado el acceder a esas soluciones más grandes de ciudades grandes. Perú nos estaban diciendo que en la capital había muchos problemas, ya no solo fuera, sino dentro de la propia capital, dentro de barrios que no recibían ni siquiera el agua, ¿de acuerdo? Y luego, como última transparencia, hemos hecho uno de los primeros resultados de ese estudio de la internacionalización. Hemos ido detectando en qué somos con alto interés, como no entra dentro de las casillas, es alto interés y alto potencial, ¿de acuerdo? Para que veáis cada uno de los clústeres dónde está más, en qué tiene más potencial para desarrollar proyectos y para hacer la colaboración entre nosotros, ¿de acuerdo? Esta es la presentación del proyecto a grandes rasgos, ¿vale? Tampoco me quería extender. El proyecto tiene 200 páginas de desarrollo, que sería muy largo. Estos son los datos de contacto del proyecto, los oficiales, ¿de acuerdo? Estoy yo, está Telma Pellicer, que es de France Water Team, que es la otra persona que coordina conmigo el proyecto, y cualquier cosa que tengáis, por supuesto, a vuestra entera disposición. Este es el típico disclaimer que hay. Y yo, por mi parte, he acabado con el proyecto. Ahora voy a dar la palabra a Miquel Aguirre de Aquadat. Espera, voy a dejar de compartir pantalla. Vale. No, sí, tengo que compartir. Vale, pues dando paso a Miquel Aguirre. Miquel es ingeniero en ciencias químicas, especializado en química industrial de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene amplia experiencia en modelado de ingeniería y ha sido miembro del grupo de trabajo BIM del Ministerio de Fomento en estrategia y tecnología. Tiene 30 años de experiencia como experto en sistemas de tratamiento y depuración. En la actualidad es director de ingeniería de Aquadat. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien, Miquel? Sí. Lo has hecho bien, sí. Vale, pues espera, los 30 años suenan que madre mía. Vuelvo a compartir pantalla. Espérate. Aquí. Vale, esto era así. Vale. Y espera, no le he dado. Ahora, vale. Y nada, todo tuyo, Miquel, me vas diciendo cuándo pasa transferencia.
¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Pues nada, pues dar las gracias por la oportunidad de comentar unas gotas sobre lo que hacemos y eso es Aquadat. Y nada, pues pasa por favor a la siguiente. Aquí, bueno, lo que intentamos decir así en pocas palabras es en qué nos dedicamos básicamente, ¿no? Transformamos datos en información y lo que hacemos es coger cualquier tipo de dato que somos capaces de desarrollar y estudiar para transformarlo en información, para dar una alerta temprana o para ser capaces de utilizar esos datos para cualquier cosa. Por ejemplo, la primera de las diapositivas de lo que se ve a la izquierda del todo es Galicia, además. Eso es la ría de Vigo y eso es una proliferación de algas que fuimos capaces de detectar desde el satélite cuando estábamos confinados. Entonces, se ve que ahí, un poco más abajo, se ven las bateas. Bueno, no se ven ahí, pero vamos, en el satélite se ven las bateas y se ve si hubiera habido alguna afección a las bateas, da tiempo para poder sacar los mejillones, tratarlos o lo que fuera, para un tema que es crucial en Galicia y en esa ría en concreto, pues poder tenerlo con un tratamiento en tiempo real y en una alerta temprana para evitar que haya perjuicios a la industria del mejillón, por ejemplo. El del medio es una planta industrial donde instalamos un sistema de control en continuo de la entrada, de la calidad de entrada, y de esta manera, pues la planta, la empresa, vamos, en un mes hizo, ¿cómo se llama? Hizo el retorno de la inversión porque fue capaz de detectar cualquier problema en la entrada de agua. Ese agua no la utilizaban para el tratamiento, con lo cual ahorraban pues todos los reactivos y demás, ¿no? Entonces solo cogían agua de la mejor calidad, por decirlo así. Y podemos también multiparamétricas como la del medio, o geofísica, que es la medición de si hay agua y qué calidad tiene por debajo del suelo, con unos georradares y unos sistemas que tenemos para medir. Pues estos datos somos capaces luego de transformarlos y diseñar también soluciones, y ahí podemos destacar, por ejemplo, un gemelo digital, o podemos hacer plantas compactas para depuración, plantas compactas de agua potable o agua residual para comunidades pequeñas, bueno, que son transportables, llegas, conectas la energía o puedes llevar tú mismo la energía y en cualquier sitio. Ahí tenemos plantas conectadas en Angola, en Perú, en un montón de sitios que somos capaces de gestionar estas plantas que se llevan en un contenedor marítimo y es desplazarlas en el camión, posarlas, conectarlas y empieza a funcionar. Lo cual nos parece que bueno, y funciona muy bien y es de mucha utilidad. Pasa por favor la diapositiva. Ahora vamos a ver un ejemplo de una reingeniería que hicimos para que se vea cómo se puede aplicar la ingeniería y la digitalización en una planta, ¿no? Nosotros las cosas que hacemos son lo que ponen ahí a la izquierda, pero lo que queremos, el ejemplo que queremos mostrar es un ejemplo concreto de una planta que le cambiaron las condiciones de vertido. Tenía unas condiciones de vertido y bueno, la legislación cambió y de repente pues, pasó a tener otras condiciones de vertido. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues primero lo que hicimos fue diseñar la planta, reproducir la planta dentro de un programa informático. En ese programa lo que hicimos fue, con datos de 7 días, conseguir que la solución informática fuera exactamente la misma que lo que pasaba en la planta realmente. O sea, podemos ahí ver en la gráfica cómo va evolucionando por la mañana y por la tarde, tiene diferentes parámetros. Entonces, fuimos capaces de reproducir en todo momento las condiciones con la entrada que estaba dando la planta, las condiciones que iba a tener en salida. Una vez que teníamos la planta perfectamente ajustada, lo que hicimos fue decir, vale, pues con esta planta perfectamente ajustada, ¿cuál es la mejor solución? Fuimos añadiendo soluciones, ahí mismo. Fuimos añadiendo soluciones y ver cuál era la que conseguía la mejor calidad con el menor costo. Y fuimos haciendo diferentes pruebas. Todo simulado y se fue viendo que cuántas veces no cumplía cada una de las soluciones y demás. Una vez que se llegó a la solución, ahora sí ya puedes pasar. Una vez que se llegó a la solución, puedes pasar igual. Me había desconectado el ordenador y estaba intentando. Paso. Sí. Una vez que pues,
ya diseñamos sobre la planta lo que es las actuaciones que teníamos que realizar, tanto en la línea de agua como en la línea de fangos, para conseguir los resultados, porque claro, se conseguían más fangos. En el hecho de depurar más, había más fangos que producir, por lo cual había más fangos que tratar, y se destinaron tanto la planta, se diseñó la planta, tanto la línea de agua como la línea de fangos, se rehicieron completamente. Y esto es haciendo con una manera, no solo lo que se hace normalmente, que es un proyecto, que es lo que hacemos todos, ¿no? Un proyecto, ponemos unas hojas Excel, y con esas hojas Excel pues vamos funcionando, o con un programa de simulación, sino que se simularon primero la planta perfectamente y luego se fue probando diferentes soluciones. Y se fue estudiando qué solución era la mejor para conseguir al final el menor coste posible. Ya veis que en las actuaciones, eso que está en azul, con muy pocas actuaciones se consiguió mejorar la calidad de salida del vertido de manera muy importante. ¿Y por todo esto para qué? ¿Para qué? Pasa, por favor, la diapositiva. Lo que intentamos con esto, como hemos puesto al principio, es generar un... Bueno, el objetivo final es generar un modelo digital, que de la situación física se pase al sistema digital. ¿Por qué? Porque el sistema digital permite, aparte de esas cosas que pone visión global, análisis predictivo y eficiencia, permite hacer estudios y permite hacer cálculos y permite ver qué pasaría si me llega un contaminante, qué pasaría si, o cómo puedo hacer para, y probarlo primero en la planta, una vez que la tengo perfectamente ajustada, probar cómo reducir el consumo de reactivos o cómo reducir el consumo de energía o cómo conseguir menos fango, que luego depende de la planta. Hay plantas que les interesa generar fango porque ese fango luego lo van a quemar y que entonces van a producir energía, o que hay fangos y hay plantas que les interesa producir la mínima cantidad de fango para que ese fango lo tienen que pagar para verter o lo tienen que llevar a ¿cómo se llama? A abono de campo. Entonces no siempre el campo está dispuesto a recoger, porque si no es época de abono pues no se recoge y tal. Bueno, en función de la época del año hay diferentes soluciones que se pueden tomar, ¿no? Y entonces juntar lo que es el proyecto físico con el proyecto digital. ¿Para qué vale también un gemelo digital? Pues las plantas están atendidas 24/7, pero claro, la persona que más sabe del proceso no puede estar 24/7, porque como mucho hay una persona en cada planta. Entonces, con este sistema lo que podemos hacer es que ese conocimiento experto, integrarlo dentro del sistema y que la primera reacción de la planta ante cualquier situación, pues una caída de tensión, un vertido incontrolado, un rebose porque demasiado caudal, que ese conocimiento experto esté incluido dentro del sistema. Y entonces el sistema reaccione automáticamente a lo que haría el jefe de planta o el responsable de planta de proceso, y que le dé tiempo luego a llegar y que se haya visto que funciona. Y para eso se pueden hacer primero diferentes opciones, o sea, probar diferentes cosas y ver la solución que daría el jefe de planta. Todo eso se mete dentro del gemelo digital y al final la planta se puede hacer que funcione en auto. Hay plantas que, por ejemplo, por las noches, plantas de residuales que por las noches o los fines de semana, pues casi no están atendidas, están mínimamente atendidas. Y este sistema sería capaz de dar la alarma, avisar, ha pasado tal cosa, y ya empezaba a hacer estas cosas, que es lo que me has enseñado que tengo que hacer. Y es una manera de hacer que el gemelo digital pues, se incorpore en la vida real y tenga una relación con lo que es el físico, con lo que es una planta real. Y bueno, aparte del ejemplo del gemelo digital, ya he comentado que tenemos muchas más cosas para hacer. Y como ejemplo, tampoco para alargarnos más, pasa por favor la diapositiva, decir algunos reconocimientos que nos han dado en estos años, que van desde el MIT de Boston, que estuvimos ahí en el Water Innovation Prize, fuimos finalista, el único finalista europeo sin alumnis del MIT, fuimos acelerados también por el CIC, que también está en Boston ahí enfrente. Pues el año 2019 nos dieron un premio en la Agencia Espacial Europea. Bueno, habéis visto una de las cosas que hacemos con satélite, pues nos dieron un premio local. Fuimos finalistas de 2 premios más a nivel europeo. Fuimos a Helsinki, estuvimos ahí recibiendo el premio. Luego fuimos acelerados en el BIND 4.0 y tuvimos un sello de excelencia de los proyectos de la Unión Europea. También somos PYME innovadora.
Y este año tenemos un proyecto con el CER y pertenecemos a la IT Community, también hemos hecho trabajos para IT Community. Y nada más, poco más. Pasa a la siguiente diapositiva que se nos ve ahí para que tengáis los datos, nuestros datos, las coordenadas donde estamos y el premio que recibimos ahí en Helsinki, de la Agencia Espacial Europea. Y muchas gracias, agradecer a todo el mundo la atención prestada. Pues muchas gracias, Miquel, por la presentación. Ha sido interesante. Se me olvidó decir antes, tenemos un chat para que aquellos asistentes que quieran lanzar preguntas, luego se las iremos pasando a los ponentes para que las vayan respondiendo y en caso de que haya aluviones de preguntas, pues las mandaremos para que os las puedan responder vía email, ¿de acuerdo? Gracias, Miquel, por la presentación. Ahora sí que dejo de compartir. De acuerdo. Vale, y ahora quiero dar paso a Juan Sobreira, que nos va a hablar del proyecto Horizon SimSites. Juan Sobreira Seoane es ingeniero industrial superior en la especialidad de organización industrial por la Universidad de Vigo, doctor en ciencias económicas por la Universidad de A Coruña y desde el 2002 forma parte del Centro Tecnológico ITG, Instituto Tecnológico de Galicia, como director de División de Innovación Abierta. Además, es investigador externo del grupo de I+D Jean Monnet de Competitividad y Desarrollo de la Unión Europea, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña. Juan, todo tuyo. Activa el micro, que no se te oye. No. Nos falta micro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estoy. Disculpad. Todo tuyo, Juan. Aquí te dejo. Venga, vamos al lío. Bueno, lo primero, gracias por abrirnos la puerta de vuestra casa. La verdad es que se agradece, aunque sea de manera virtual. Gracias especialmente a Jorge García del Arco y a Cuarradar, que es la persona que en concreto nos ha hablado en detalle, ¿no? de lo que ya sabíamos, pero da gusto escuchar pues en caso a un socio vuestro que nos comenta un poquito la implicación que tenéis con lo que es el abanico amplio de tecnologías medioambientales, ¿no? A mí me ha sorprendido viendo vuestro plan estratégico, pues me ha sorprendido, no, me da envidia sana, ¿no? El número de socios, y no es que el número de socios, es el incremento en estos últimos años que habéis tenido. Y luego reflexionando un poco, pues cómo vincular o dar traza a esta pequeña introducción que voy a hacer pues con vuestro plan estratégico, me siento razonablemente cómodo con una tabla que tenéis, creo que es la página 53, perdón por quedarme con algún dato, que son las oportunidades de negocio relacionadas con el concepto tan vago, etéreo, que cada vez es menos vago y menos etéreo de lo que es Industria 4.0, ¿vale? No es que esté especialmente alineado, porque he visto temas de drones aplicados pues, a vertederos y demás, a temas de robótica para preparación, entiendo que la parte logística previa de selección de residuos, pero yo creo que modestamente así tiene cierto encaje, ¿vale? ¿Cuál es nuestra idea? Pues compartir una experiencia con vosotros. No me gusta la palabra experiencia, parece que es algo muy etéreo. Compartir el trabajo que estamos iniciando en este proyecto, los retos a los que nos enfrentamos, abriros la puerta, ya veremos cómo, a compartir vuestra opinión y que sepáis dónde estamos, no como ITG, sino como Proyectos SimSites. De acuerdo, ITG es el responsable de una pata muy importante, que es la digitalización, pero el proyecto está liderado desde Valencia por el Centro ITEX, que son nuestros jefes directamente y son los que tienen pues, una visión todavía más amplia de la que yo pueda compartir con vosotros. ¿Qué es el proyecto SimSites? Voy a compartir con vosotros el contexto, los objetivos y los resultados que esperamos o que se esperan de este proyecto. Un segundo, que tengo que minimizar esta parte, si no, eso es. El contexto del proyecto, conocido por todos. Cambio climático, un montón de emisiones y sobreexplotación de recursos. Y en el centro de todo esto, la generación de residuos industriales y urbanos y un agua que sale del uso doméstico, del uso agrícola, del uso industrial
Y con esos dos, digamos, componentes y este contexto, pues veamos hacia dónde avanza el proyecto. Pues el proyecto lo que avanza es al desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones basadas en el concepto de simbiosis urbano-industrial. Básicamente cómo reaprovechar esos residuos y generar valor añadido. ¿Con qué escalas? Pues distintas, ¿no? Distintos territorios, distintos pilotos, distintas áreas geográficas, socioeconómicas y medioambientalmente hablando. Y luego, no solamente eso, con otra dimensión que es la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo, desde el punto de vista medioambiental y económico. ¿Qué tipo de actividades o qué ejes o qué dimensiones contempla el proyecto? Pues podéis intuir que es un proyecto ambicioso y no solamente hablamos de tecnologías, hablamos de difusión, hablamos de innovación social, hablamos de ser actores de cambio directamente. Y como os comentaba, pivotando sobre algo muy importante, que son lo que en el proyecto denominamos EcoSite, luego os pongo la definición, que son en definitiva unos entornos de validación en Austria, Dinamarca, España y Grecia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Arriba he apuntado aquellos ejes donde yo me siento más cómodo hablando, ¿no? Es decir, a nivel tecnológico el proyecto se centra en desarrollar y poner a punto sistemas de cotratamiento de agua residual y biorresiduos basados en ANMBR, integrando nuevas membranas y un tratamiento terciario con una columna de absorción, sistemas de pirólisis también para el residuo sólido. Y luego donde yo me siento más a gusto es en la tercera pata, ¿no? Que es la digitalización aplicado a todo este concepto y luego veremos con qué derivadas, ¿no? El concepto de simbiosis urbano-industrial. Y luego la demostración y validación en cuatro lugares. Luego hay unos aspectos también de innovación social, de difusión, en los que no me voy a meter, ¿de acuerdo? Prefiero poner el foco en la parte digital. Obviamente este proyecto, el impacto esperado, pues está muy alineado con vuestra introducción, pues con vuestros ejes estratégicos, con vuestra preocupación y si me apuráis con vuestra actividad empresarial, ¿no? Lograr procesos con emisiones casi nulas de CO2, reducir el residuo industrial un 50%, la evaluación energética que llega a un 90%, la huella hídrica, el vertido de agua que sea casi nulo y tener un conocimiento bueno, que ayude al potencial de este concepto de simbiosis urbano-industrial a nivel territorial y que genere empleo directo e indirecto de manera pues relevante. A mí lo que sí que no me gusta es hablar de, cuando estás en un proyecto europeo, de como si fuésemos aquí unos iluminados, ¿no? Al final, el proyecto europeo nace de una necesidad que tenemos todos, ¿no? Cuando estamos en grupos de trabajo donde te piden opinión sobre los nuevos retos y al final lo que estamos todos es empujando a este concepto de reciclaje, llevarlo un punto más allá. Y un punto más allá, pues es que cuando tienes unos problemas de fouling en tus tratamientos, pues ver cómo esos problemas de fouling se disminuyan. Y luego, cuando hablamos de digitalización, pues en vez de que sea una palabra vacía, pues que tenga cierto sentido y vaya acoplado a los diseños de nuevos sistemas de información, de nuevos sistemas de tratamiento desde el inicio. No tiene más secreto y de alguna manera democratizar las tecnologías de información, es decir, que deje de haber nichos de conocimiento, que el conocimiento a flores se pueda compartir entre la visión de los técnicos que operan las plantas y los ingenieros de datos o los ingenieros de software, de tal manera que salgan, digamos, beneficiados los procesos de negocio directamente, ¿vale? Pues eso es un poquito la filosofía, ¿no? Entonces, de todos modos, para facilitar la explicación de lo que viene después, sí hemos anclado aquí una serie de definiciones. ¿No? ¿Qué entendemos por simbiosis urbano-industrial? Un modelo de economía circular. Ya introduzco la parte de economía, ¿vale? Que va a ser luego interesante, en los residuos de una o un grupo de empresas de tal manera que se combinen con agua residual urbano-industrial para obtener productos de alto valor añadido. Estamos hablando de obtener agua reciclada, biogás, incluso hidrógeno verde, productos químicos de valor añadido como bioplásticos y fertilizantes.
El ecosite es el palabra inventado, ¿no? Con mucho cariño en la fase de la propuesta, pues para condensar, digamos, las zonas piloto. En vez de hablar de zonas pilotas, un ecosite es un entorno de validación dentro del proyecto que involucra a los actores necesarios, al mínimo de actores necesarios, para llevar a cabo este concepto, una zona controlada, ¿vale? Y el tratamiento avanzado, pues vamos a emplearlo para conceptualizar ese conjunto de procesos innovadores, tecnológicamente avanzados, que permiten procesar los residuos industriales combinados con el agua para generar, pues, los productos que antes os comentaba. Dicho esto, ¿qué queremos compartir con vosotros? Lo siguiente, ¿no? Lo primero, ahora me centro en mi libro, ¿no? Que diría aquel escritor, ¿no? Paco Umbral. ¿Y cuál es nuestro libro? ¿Cuál es el libro del rol que desempeña nuestra organización? La digitalización aplicado a un ecosite. Partiendo de un primer concepto, que hablamos de economía circular, ¿no? Hay una reflexión y es, ¿puede este concepto de ecosite, de simbiosis industrial, ser una actividad de interés en un territorio determinado? Supongamos para cualquiera de vuestras áreas metropolitanas, ¿no? O más allá de las áreas metropolitanas, a nivel foral, a nivel, la escala que queráis, ¿no? Pues, oye, si es así, si eso es una actividad económica, la reflexión que nos hacemos es, ¿pueden las tecnologías de información ayudar a algo? Por ejemplo, ¿tiene sentido disponer de un sistema de ayuda a la toma de decisiones que permita saber si un determinado territorio tiene potencial para explorar el modelo de simbiosis urbana industrial? Esa es una reflexión con trampa, ¿no? Obviamente, si coges solamente el impacto a lo mejor en el empleo o el impacto ambiental, sobre todo el ambiental, dices tú, claro que vale la pena porque el impacto ambiental es muy bueno. Pero creo que la parte económica, un análisis económico de coste-beneficio, clásico y tradicional, puede ser interesante detrás de esta pregunta, ¿no? Y si es así, si tiene sentido, ¿quiénes son los actores clave, por un lado, y quiénes son los posibles usuarios de este sistema de información? ¿Es un clúster? ¿Es un gobierno autonómico? ¿Quién tiene que ser? ¿De acuerdo? Y luego hay otro tema, ¿vale? ¿Tiene sentido? ¿Quiénes son los actores? Y luego, ¿cómo cortamos, ¿no? Aquí el chuletón, ¿no? ¿Por dónde empezamos a atacarlo? Porque parece que no es sencillo. Pues eso es un poquito no. Esa es una de las patas las que tenemos que trabajar. Y la otra es más prosaica, es más del día a día, es más cercana, ¿no? Vale, tenemos unos procesos innovadores y se habla de géneros digitales y se habla de inteligencia artificial, pero los que nos pegamos con la inteligencia artificial vemos que es un concepto con mucha chicha detrás, ¿no? Es decir, con un montón de técnicas o de familias de técnicas, con unas fronteras más o menos difusas, o no tan difusas desde el punto de vista ortodoxo de quien hace inteligencia artificial, del purista, pero sí de los que estamos orientados a mejorar procesos de negocio, porque al final la inteligencia artificial, de manera sola o acompañada, hibridada, no deja de ser una herramienta por y para una finalidad que es la mejora de los desempeños de los procesos de negocio, ¿no? Siendo así, la necesidad es clave, ¿no? ¿Qué pasa con esa inteligencia artificial? Y empiezo por el final. Tenemos que dar trazabilidad, es decir, ¿con qué datos se han utilizado esa inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque esa trazabilidad entendemos que facilita el diálogo entre técnicos de un lado, los técnicos, digamos, del mundo físico, con los técnicos del mundo de los datos. Y eso redunda, a su vez, en la mejora de este tipo de sistemas, ¿no? Y hacia atrás, ¿no? Vale la pena tener una única plataforma que recoja esos datos. Por otro lado, esos datos o ese proceso tiene que estar descrito de manera única o tiene que estar contextualizado, pues, aguas arriba en otros procesos de los que depende o no, ¿de acuerdo? Pues de eso es en lo que estamos trabajando. ¿Cómo se traduce a esto? Pues fijaros, muy poquitas transparencias para conceptualizarlo. Entendemos que la simbiosis agua-industria es una actividad con un potencial económico interesante y al final lo que vemos es lo siguiente, que si queremos hacer un sistema de ayuda a la toma de decisiones para ver si un determinado territorio tiene potencial o no, me encuentro con que tengo unas materias primas, es decir, mis residuos son materias primas a las que tendremos que poner seguramente un precio, un coste y caracterizarlo respecto a las propiedades que tiene. Es decir, esta materia prima es buena, mala o regular. ¿Cómo la transporto? Porque al final lo que tengo es que generar productos y esos productos tengo que tratarlos con una serie de procesos y los procesos al final están condicionados a qué pasa con los inputs para generar unos outputs con unas determinadas propiedades, ¿de acuerdo? Esto se completa con otra visión. Hablamos de economía circular, hablamos de, bueno, una cadena de producción tradicional, pero luego lo que estamos hablando es que generamos productos
A propósito, me he venido arriba, ¿no? Nos hemos venido poniendo este tema de productos porque están hechos pues, con plásticos. No sé si esto puede ser factible en el futuro a través de los residuos valorizados, ¿no? En este tipo de proyectos, pero esta imagen al final te lleva a lo siguiente, a algo que tiene un precio, que tiene un mercado, y ese mercado habrá que distribuir nuestros productos, ¿de acuerdo? Con esto, ¿a qué nos estamos enfrentando? Sin saber aún quiénes son las partes implicadas y a qué no debemos dejar fuera para ver qué es lo que influye en este concepto de economía circular. Si yo quiero desarrollar un sistema de ayuda a la toma de decisiones que todavía no tengo muy claro quién puede usar, lo que tengo es que dar una viabilidad. Ya veremos en qué términos. Desde luego la dimensión económica es uno de esos términos, de esos vectores que tiene que mostrar. Y lo que planteamos nosotros, lo que venimos a compartir con vosotros es, oye, este enfoque que tenemos inicial, tan obvio por un lado, pero que tiene tanto trabajo detrás, o lo va a tener si apostamos por él, ¿puede ser el enfoque adecuado? ¿No? Es decir, identificar un sistema que me permita saber quiénes son los actores clave, cuáles son las materias primas, qué productos voy a fabricar, qué mercado. Y en el sentido del mercado es cuál es el rollo de acción de mis productos. Esto es como en el cemento. Yo cuando tengo una planta cementera no puedo trasladarlo, qué sé yo, de Bilbao a Galicia porque ya seguramente tengan problema de acceso al mercado, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Esos productos reciclados, ¿cuál es mi mercado? Si es local, ¿tengo un mercado suficiente para absorberlo o estoy fabricando productos con un precio pero sin venta? Ergo, una actividad económica que si la favorezco, lo que estoy haciendo es invirtiendo en algo que va a dar pérdidas. La ubicación geográfica en sentido amplio de materias primas y obviamente de mercado. Los costes y los precios a todo lo largo de la cadena de valor. Y por otro lado, pues otros factores que seguramente se nos estamos dejando en el tintero. Y la logística, ¿no? ¿Qué canales de transporte tengo? Pues con todo esto, lo que queremos es hacer ese sistema, lo que queremos no. Querer no es la palabra, lo tenemos por contrato, de acuerdo, que quede claro. Tenemos que desarrollar un sistema de toma de decisiones orientado o en esta línea, ¿de acuerdo? Este es el primer mensaje que queríamos compartir con vosotros. Cuando tenemos más tiempo en este tipo de sesiones, lo que hacemos es pasar un cuestionario muy dinámico, ¿de acuerdo? En Menti, que favorece mucho el diálogo. Aquí no lo vamos a hacer. Después os diremos cómo nos gustaría a todos aquellos que queráis recibir vuestras opiniones cuantitativas y cualitativas. Luego lo comentamos, ¿vale? Pero esto es lo que por nuestra parte estamos poniendo encima de la mesa desde nuestra experiencia, que ya no es poca, ¿no? Ya llevamos más de 20 años digitalizando sistemas en el ciclo de vida del agua y esto es un nuevo reto, que nos sentimos muy a gustos y orgullosos de que se nos ha tenido en cuenta. Pero hablamos de los procesos, ¿no? Al final estamos generando pues, un hidrógeno, fertilizantes, plásticos, productos. Esos productos, si os dais cuenta, no os cuento nada nuevo. Los responsables de que salgan esos productos de la factoría pues son unos procesos. Y al final, si estamos hablando de productos de alto valor añadido, al final estamos hablando de procesos industriales. Y un proceso industrial que obtiene productos tiene que ser replicable y estable. Nada nuevo, ¿eh? ¿Qué sucede si quiero que sea replicable y estable respecto a algo? Respecto a unas propiedades físicas que quiero que tenga físico-químicas, mi producto final. Obviamente, si quiero estabilizarlas, estoy hablando de datos, pues nuevamente, esto es lógica tradicional en ingeniería industrial, ¿no? En gestión de empresa. Oye, mira, ¿qué variables influyen en las propiedades de tu producto? Tanto de materias primas como de procesos. Y al final eso lo que te pone es una lógica muy interesante, ¿de acuerdo? Que si queremos que los datos nos ayuden a todo esto, lo que estamos planteando es un sistema que recoge datos de variables asociados a procesos y todo esto, si aplicas una serie de técnicas, te permitirá algo, que es tener tu proceso bajo control y ahorrarte costes si metes un factor más, y es que te lo pases a hacer preguntas a tu sistema. Es decir, hacerle preguntas a tu sistema es el típico análisis o de sensibilidad o el que pasa así, que ahora se llama gemelo digital. Pues estupendo, se llama gemelo digital. Nosotros lo llamamos cómo hacer que mi sistema de información haga que mi proceso de negocio tenga un mejor desempeño en términos de productividad. ¿De acuerdo?
Bien. Pues fijaros, lo que sí nos cambia el paradigma en este tipo de procesos es que no estamos hablando de algo que puedas medir, como cuando yo empecé a trabajar en el sector naval, ¿no? Pues cuando mides el ángulo de una tubería isométrica para un circuito de refrigeración o para un circuito de aceite primario de una cámara de máquinas, ¿no? Que son 20 grados y más menos uno. No, aquí estamos hablando de, tengo una matriz de agua con una serie de propiedades, ¿qué mido y cómo lo mido? Y ese qué mido y cómo lo mido, pues te encuentras con que a lo mejor no vale solamente un valor numérico, te encuentras un espectro de variables, ¿de acuerdo? O sea, variables continuas y discretas. Luego tienes otro tema, ¿no? Los compañeros míos más de software te dicen, no, hay información en tiempo real. Dice, ya, chaval, pero es que el tiempo de respuesta de esto entre preparación de muestras son 8 días. Entonces, tienes que saber que hay variables que tienes que llevarlas al laboratorio y hoy no hay tecnología para tener la información antes, ¿no? Eso nos pone en un escenario de muchos y pocos datos. Muchos y pocos datos quiere decir altos y bajos volúmenes de información. No solamente eso, si el proceso es novedoso, tienes una paradoja, que el que dice que va a aplicar inteligencia artificial, pues es un poquito osado, ¿no? O sea, ¿qué tipo de inteligencia artificial? ¿La basada en lo que se llama slow data o no? O a lo mejor lo que tienes que hacer es un transitorio, donde al principio utilizas técnicas clásicas y luego técnicas híbridas y técnicas más inteligencia artificial y luego técnicas incluso híbridas, ¿no? Y más cosas, ¿no? Si al principio hay pocos datos, pues en un año a lo mejor tienes muchos datos. Tendrá sentido que esos sistemas de información permitan facilitar los ciclos de aprendizaje de tus algoritmos de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y por otro lado hay otro tema. Si eres egoísta, dices tú, vale, yo tengo unos procesos innovadores, voy a digitalizar mi proceso innovador. Dice, ya, pero es que entonces tienes un problema al final de tu proyecto y es que cómo integras el mapa de o sea, tu proceso en un mapa de procesos más amplio, porque tu proceso innovador va a estar enganchado, seguramente aguas arriba, pues a un tratamiento X, ¿no? Dentro de una ADAR o dentro de un tratamiento de aguas residuales, ¿de acuerdo? Industriales. Bueno, pues esto es lo que nos está valiendo como input para desarrollar o para plantear nuestro sistema de información en la segunda pata. El primero, la parte más, digamos, socioeconómica territorial, y esta segunda es más prosaica, es más orientado a los usuarios de toda la vida, ¿no? Las plantas, la gente que haga tratamiento de residuos, los operadores de agua, las grandes industrias que quieran ampliar aguas abajo sus tratamientos de agua, dopándolos con residuos para tener nuevas líneas de negocio, ¿no? Cuando estamos hablando de complejidad, nada que no sepáis, ¿no? Fijaros que aquí, en la parte izquierda de esta pantalla, pues tenemos variables continuas que tenemos que discretizar y analizar cuáles de esa discretización, cuáles componentes son los que influyen en el desempeño de mi tratamiento, y a la derecha lo que ves que es el concepto de óptimo. Cuando trabajas con n variables a medir a la salida, pues empieza a ser un poquito dolor de cabeza, ¿no? Como muchos de vosotros estáis más que familiarizados. Pues este es el barco en el que estamos encantadamente embarcados y metidos hasta el fondo, y es un poco lo que queríamos compartir con todos vosotros. ¿Qué nos gustaría también? ¿Con qué deseo tenemos? ¿No? Pues teniendo en cuenta el perfil de vuestro clúster, es contar con vuestra opinión, tanto con la directiva del clúster, los miembros del equipo de trabajo, como de los socios. ¿Cómo? No sé si aprovecharme o del clúster o de Aquaradar, de Jorge García del Arco, como canal para transmitirlo, ¿no? Es decir, pero nos gustaría compartir con vosotros, abrir un canal para que nos hagáis llegar vuestra opinión. Por nuestra parte, lo que hemos hecho es pues, un cuestionario con cuestiones muy cuantitativas, ¿de acuerdo? Muy fáciles de responder. En 10-12 minutos está, que cubre las dos dimensiones que hemos compartido con vosotros y donde además para el que quiera puede habilitar pues, su opinión. ¿Qué haremos después nosotros? Pues muy más que amablemente, salvo que no queráis, pues los resultados de vuestras opiniones unidas a gente de otras partes de Europa que también estamos haciendo el esfuerzo de recopilar su opinión, pues mandaros una foto de tal manera que sepáis un poquito la sensibilidad compartida con otros agentes. Por nuestra parte, nada más. Tenéis nuestro contacto a la derecha. Sabéis que mi nombre es Juan Sobreira, pero
Si enviáis un correo a agua@itg.es, está, pues bueno, el equipo que me sufre y me acompaña y os podremos dar respuesta a lo que necesitéis. Por mi parte, nada más, agradeceros nuevamente la invitación. Pues muchas gracias, Juan. Desde aquí animo a aquellos que tengan interés en participar en vuestro proyecto, que acudan a vosotros en esos datos de contacto que tenéis. Ahora, un pequeño turno de preguntas. Si algún socio se anima a hacer preguntas, ya sabemos cómo estamos aquí, que no siempre cuando alguien animas a preguntar, todo el mundo agacha la cabeza, igual un poco, que es un poco tímido, pero bueno, yo sí que hay un par de preguntas en el chat que las voy a hacer, las lanzo yo y luego seguimos. Bien, hay una primera pregunta que es si para participar en el proyecto eWater, el que yo he presentado, hace falta ser socio de alguno de los 5 clústeres promotores. No. Ojalá fuera obligatorio, porque eso significaría que en vez de 124 igual tendríamos 200 o 250 socios. Pues que hay que llegar a 1000 pymes, pues nos haría falta mucho más. Pero no, es un proyecto abierto. Los 5 clústeres son los promotores, aportan sus socios por cercanía, pero nosotros cuando hacemos las comunicaciones se hacen abiertas a todo el mundo. De hecho, las actualizaciones del proyecto las hacemos a través del boletín, que es un boletín abierto al que se puede suscribir a través de la página web, es para todo el mundo. ¿De acuerdo? Y ahí vamos publicando las novedades. Y participación en B2B, ferias, misiones y demás, es abierto a cualquier pyme europea. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Y luego tengo una pregunta para Juan. Dice, la leo porque es técnicamente la leo. ¿Qué principios está considerando SimSite a nivel de datos? Por ejemplo, FAIR, para que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, que es del inglés FAIR, findable, accessible, interoperable, reusable. ¿Os contesto de verdad o como gallego? La respuesta como gallego es depende, ¿vale? Os devuelvo la pregunta, fijaros. A mí uno de los temas que más me preocupa, tú en la propuesta pones el FAIR, esto es una, digamos, este concepto está marcado por la Unión Europea, ¿de acuerdo? Tú tienes que alinearte con ese concepto, pero luego tienes que coger y hacer un doble análisis, ¿de acuerdo? Lo que no puedes hacer es poner datos accesibles de procesos críticos de negocio a las empresas. Es decir, nosotros, creo que es algo muy importante a compartir con toda la audiencia. Es decir, aquellos que tengáis miedo de entrar en propuestas europeas, porque qué pasa después con los datos, lo que está claro es que tú puedes establecer distintos niveles de confidencialidad. ¿De acuerdo? Otra cosa es que sí, ¿qué es lo que sí te interesa? ¿De acuerdo? Avanzar en qué tienen que tener este tipo de sistemas, ¿no? Las ontologías asociadas, las familias de datos y demás, porque eso viene bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está hecho con este concepto? Sí, el proyecto. Ahora, ¿eso quiere decir o sea, que los datos sean reutilizables, operables y demás? Sí. ¿Eso quiere decir que los datos de cualquier empresa asociada a un piloto van a poder ser encontrados por cualquiera? Es que ni de broma, ¿de acuerdo? Digo por comentarlo, ¿vale? Luego os comento, no soy experto en todo lo que hablo. Entonces hay cosas en las que puedo patinar, ¿vale? Pero en esto no, es decir, se preservan los datos y está planteado por eso. Más detalles ya sobre el tema no me preguntéis, que me hacéis pasar un mal rato, ¿vale? Vale. Y ya puestos, otra pregunta para ti, ya seguimos, sé que te tengo. Si podéis concretar un poco más con qué procesos estáis pensando en trabajar para hacer lo que comentáis. Sí, mira, nosotros tenemos, eso lo comento, en el proyecto se trabaja con tecnología NMBR, ¿no? Se llama ANMBR, ¿de acuerdo? Bien. O sea, nosotros eso, entre comillas, ese es donde nos vamos a centrar. Esos proyectos se están mejorando para que una serie de problemas dejen de tenerlos, ¿no? Nosotros ahí no entramos, es decir, en esa propia tecnología. Y luego está la parte de piloto. Nosotros, ¿qué estamos abordando? ¿De acuerdo? Si estamos hablando de la parte de procesos. Luego hablamos de la parte territorial. En esa parte sí lo tenemos claro. Nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos que precalificar las materias primas en familias, como si hubiesen productos distintos. Un ejemplo muy claro, según te llueva más o menos, previsiblemente la calidad de tu fluente a la entrada sea diferente, ¿de acuerdo?
Y luego tienes que marcar cuáles son tus objetivos de calidad a la salida y una estrategia de medidas de toda esa parte, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es algo tan sencillo como dar soporte al ciclo de vida de todas esas operaciones a través de un motor de cálculo y un motor de tratamiento de datos, ¿bien? Y a partir de ahí lo que no tenemos seleccionadas son qué técnicas son de aplicación. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial aparecen palabras muy curiosos, que si máquinas de soporte vectorial, que si redes neuronales, etcétera. Eso veremos un poquito en la siguiente etapa, en función de los datos que tengamos, cómo tocar esa parte. Ese es el enfoque. Después, si tiene que ver con la otra parte, ahí tenemos, no miedo, pero fíjate, creo que vamos a abrir un melón que desde el punto de vista del desarrollo de sistemas de información no nos preocupa demasiado, es un tema de hacer algo ordenado y usable. Lo que nos preocupa, nos empieza a preocupar, y eso que estamos, el proyecto dura 4 años, estamos en el mes 7, es lo siguiente, fijaros. Hay una parte, antes cuando me presentabas, ¿no? Soy responsable de redactar esta parte de la propuesta, ¿de acuerdo? Y mi sesgo de técnico y ese acercamiento que hice a la economía a través de pues sí, de mi tesis doctoral, y compartiendo también con el equipo y el tipo de entidad que somos, nosotros pensamos que el análisis a nivel territorial tiene que tener un componente clásico en el sentido de coste-beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pensamos? Que de alguna manera hay que ponerle un precio a esa información, a ese producto que sale, ¿de acuerdo? Me posiciono aquí para llegar luego a dónde tenemos un problema, ¿de acuerdo? Identificado. Y después dices, vale, ya tengo un precio. Aquí hay una parte política, ¿no? De política me refiero de estrategia empresarial. Cuando hablas de políticas de precios, puedes competir en coste o competir en calidad, ¿no? Entonces, el concepto de precio no tiene por qué, a lo mejor, puedes hacerlo por encima de la competencia o no, depende de cómo esté funcionando el mercado, ¿no? O sea, si el mercado del hidrógeno verde pues va a precio de oro porque es inicial y demás, pues estupendo, si no, pues no. En otros, pues no podrás meter un fertilizante a X porque sabes que el agricultor será sostenible, pero es que ya lo tiene fastidiado. Por encima, si le metes un fertilizante sostenible al triple de precio, dice, mira, va a ser que no, porque entonces cierro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una parte de lo que es la política de precios en esa parte final del análisis. Y luego empiezas a ir hacia atrás. Vale, ¿qué procesos tengo? Entonces, en los procesos... obviamente nosotros nos vamos a centrar en algo muy ajustado, que es analizar cuáles son los costes de los procesos que están embarcados ahí, pero la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿debemos ampliar los tratamientos? ¿Para qué? Pues para que la consistencia de tu trabajo sea más vendible al final del proyecto, o sea, sea de cara a la Unión Europea, sea más sólido. Entonces, eso no lo sabemos todavía, es decir, no lo sabemos, se entiende, es un tema sencillo de dedicación. ¿Qué nos preocupa a día de hoy? Si este enfoque de estructurar precios, no solamente el precio, fíjate, es si tengo mercado para llegar a un precio competitivo, ¿no? Nosotros aquí, Jorge lo sabe, estamos también sesgados por un tema. En el Instituto además de Agua somos operadores nacionales de teoría, de este sello de construcción sostenible. Cuando tienes conversaciones con ellos, te hablan de este concepto digamos, de lo que es lo local, ¿no? De consumir local, actuar global. Entonces, esa parte nos preocupa mucho, ¿no? Es decir, ¿dónde está tu mercado? ¿No? Saber si tienes mercado porque, o no. Porque entendemos que el sistema tiene que darle. Supongamos que vosotros clúster, no te estoy vendiendo la solución, pero supongamos que el proyecto es vuestro, ¿no? Entonces, tú al final del proyecto lo que tienes es, oye, vamos a analizar si nuestra comunidad autónoma esto tiene potencial. Entonces tú dices, ostras, hay un montón podemos generar 800 toneladas de fertilizantes, ¿vale? Y suponte que lo haces además competitivo, un 50% de lo actual. Pero ahora suponte que tu mercado donde puedas sembrar ese fertilizante está, qué sé yo, pues en Latinoamérica, y los portes ya hacen que no seas competitivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte la tenemos muy clara. Entonces, ¿qué sucede? Si ese es el buen enfoque, ¿de acuerdo? Hay otra parte que es qué precio tienen que tener los residuos, que eso va a ser otra, ¿no? O sea, si esto va adelante, vas a tener seguramente unas dinámicas de oferta y demanda muy curiosas en cuanto a los residuos, ¿no? De cómo se le pone el precio. En el medio, ahí tienes también una pregunta que hay que resolver. ¿Cuánto vamos a invertir dentro del proyecto en
identificar qué residuos tenemos en cuenta todo esto, ¿no? O sea, unos pocos, solamente los del proyecto. Y luego en cuanto a procesos, lo mismo. ¿Nos centramos solamente en esta tecnología o la abrimos? Abrirlo es fácil desde el punto de vista del sistema de información. Lo que no es fácil es alimentar sus componentes, cuánto cuesta y demás. No sé si esto responde a tu pregunta, ¿vale? Y eso es un poquito también el motivo, fijaros, contesto así, estamos al inicio del proyecto, esto es lo que queremos compartir realmente con vosotros. Oye, aquí estamos, ¿no? Y esto es el motivo por el cual hayamos este formulario que os comentábamos para compartirlo de manera muy bidireccional, Igor. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan. Yo creo que ha contestado, no hay más preguntas, yo creo que has contestado perfectamente a la pregunta. Desde aquí, yo creo que podríamos dar por finalizada la jornada. Agradecer a los ponentes, a Juan y Laura de ITG, a Miquel y Jorge de Aquadat, y a todos los asistentes que nos han acompañado. Tenéis nuestros datos de contacto, en breve estarán en redes sociales publicado el vídeo para aquellos que lo quieran volver a ver, quieran interesarse y además puedan ver los datos de contacto de todos los ponentes. Cualquier cuestión que sea para los ponentes y que le haya quedado alguien en duda, nos la hacéis llegar y nosotros la haremos llegar a los ponentes. Y nada más, agradeceros mucho la participación. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.